murió. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria.
qué bueno que estamos nuevamente los hermanos juntos y en armonía. La Biblia dice que ahí Dios derrama bendición y vida eterna. Wow, qué bueno estar así. Hay un verso que para mí siempre fue un reto desde que lo leí, porque es Jesucristo hablando directamente en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, el verso 28, que dice que así como el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, no vino para que le sirvan, sino para servir. Vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso lo pone como un punto de comparación para con nosotros. Oremos. Dios, gracias por estar en medio de nosotros, por querer que nosotros aprendamos hoy mucho de tu palabra, Señor. No queremos irnos con el corazón vacío, así que llénanos, Señor. Llénanos con tu palabra, llénanos con tu dirección. Queremos hacer tu voluntad siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Para ti y para mí, como creyentes, es un mandamiento congregarse. O sea, es un mandamiento que nos reunamos, que seamos parte de una iglesia local. Pero al hacerlo, tú tienes que saber y tienes que estar de acuerdo, y esto con limpia conciencia, con por lo menos 2 cosas de esa iglesia local, de esa congregación. Y estas 2 cosas son, número 1 es su base doctrinal. ¿Cuál es su base doctrinal? ¿Cuál es nuestra base doctrinal? O sea, la base doctrinal es en lo que basamos nuestras creencias, es en lo que basamos nuestra práctica como cristianos y, por supuesto, en lo que basamos nuestras enseñanzas. Y lo segundo son los valores centrales. ¿Qué cosas valoramos? Y esto implica que todas las personas, miembros de una iglesia local, deben conocerlo. Si eres de Gran Comisión, tienes que conocer eso de Gran Comisión. Debes conocerlo al pie de la letra. Y por supuesto, cualquier persona que quiera ser miembro de nuestra congregación debe buscar conocerlos. Si los pides, te los damos por escrito para que los estudies. Nuestros valores están cimentados en aquellas creencias que han llegado a ser una convicción para nosotros. O sea, y cuando decimos convicciones, son convicciones que no son negociables. Casi podríamos decir, están escritos sobre la roca. Hoy vamos a hablar de un valor central que es el servicio. El servicio como valor central de nuestra iglesia local. Para nosotros el servicio implica que cada creyente ha sido puesto y ha sido capacitado por Dios para servir en su iglesia local. O sea, si eres parte de determinada iglesia local, no es por casualidad. Estás ahí porque fuiste puesto por Dios para que estuvieras ahí. Y nuestro compromiso con el servicio es servir plenamente para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Cuando yo llegué hace más de 35 años a Gran Comisión, a la iglesia de Gran Comisión, hubo pasajes que fueron claves para mí. En mi caso, antes de ser creyente, yo me consideraba una buena persona, tan buena persona que no necesitaba a Dios en mi vida. Y llegué inclusive al punto de negar la existencia de Dios. Uno de esos pasajes que me habló tajantemente fue en Efesios capítulo 2, del verso 1 al verso 10. Cuando yo entendí este pasaje de 10 versos, entendí la dimensión de cada una de las palabras que Dios puso ahí, no me quedó otra cosa más que pedirle perdón a Dios y aceptar su plan de salvación. Quisiera leer unos 2-3 versos de esto y voy a empezar por Efesios 2, 8 y 9. Estos 2 versos resumen cómo es que tú y yo somos salvos. El verso 8 dice, porque por gracia ustedes, tú y yo, han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y dice el verso 9, no es por obras, para que nadie se jacte. No es por obras, para que nadie al llegar al cielo diga, yo estoy aquí porque me lo gané. De las cosas que yo entendí de la gracia,
pude entender lo que era la gracia, es que la gracia no genera deuda. Yo no estoy en deuda con Dios por lo que me dio, porque la salvación es por gracia, es gratis, y lo que es gratis. Lo que es un regalo es un regalo. Esto inclusive cambió mi mentalidad con respecto al dar y recibir regalos. No puedo regalarle algo a alguien esperando que ese alguien en algún momento me regale algo a mí. En ese caso ya no le estaría dando un regalo, estaría buscando un trueque. Te doy un regalo para que me des uno. La Biblia dice que nadie va al cielo porque haya hecho algo bueno o haya dejado de hacer algo malo. Todos vamos al cielo. Si tú vas al cielo y yo voy al cielo, es por la gracia de Dios. Vamos gratis. Dios primero me dice que soy salvo. Que soy salvo. Por gracia, o sea, de nuevo, gratis. Que no depende de mi desempeño. Muchos piensan que si soy un buen cristiano, entonces sí, si no, no. Pero todo lo contrario. Pues inclusive todo lo contrario a lo que me enseñaron a mí cuando era niño. Cuando era niño a mí me enseñaron que tenía que portarme bien para ir al cielo. Tenía que ser una buena persona. Cuando leí el verso 10, porque llegué hasta el verso 10 leyendo, me aclaró muchas cosas más. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios. Fuimos criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso, diseñó de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Me di cuenta que cuando confiamos en Jesucristo ocurre algo sobrenatural. Dios nos hace nacer de nuevo. Somos una nueva criatura. A Nicodemo Jesucristo se lo puso de esta manera en Juan 3. Le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Dios quiere que tú sepas eso. Dios quiere que lo sepas porque las obras no son porque quiere que hagas buenas obras para ser salvo, sino las obras son porque ya eres salvo. ¿Verdad? Lo hizo con un propósito. Lo hizo con un propósito. Hacer que tú y yo hiciéramos esas obras que Él había preparado de antemano. Antes de conocerlo a Él, inclusive antes de que tú y yo hubiéramos nacido. De nuevo, las buenas obras que menciona el verso 10 no son para ser salvos. Son buenas obras porque ya somos salvos. Buenas obras, incluso que no se las inventó nadie aquí. Fueron dispuestas por Dios. Somos, tú y yo, la obra maestra de Dios. Somos lo máximo de su creación. Hay ecologistas que no les gusta esto, pero esto es lo que Dios dice. Inclusive Él lo expresó cuando creó al hombre el sexto día de la creación y creó al ser humano. Dijo que el ser humano era muy bueno. Cuando crió el cielo y la tierra, las estrellas y los animales, dijo que era bueno. Pero cuando te crió a ti y a mí, dijo que era muy bueno. Y Dios dice que todo lo que nosotros hacemos, inclusive todo lo que nos ocurre en la vida, suma a un propósito que es más sublime todavía. Y ese propósito es que ustedes y yo crezcamos a la estatura de Jesucristo. En todo, en carácter, en santidad y en servicio. Por eso me gusta Mateo 20, verso 28, que dice que así como el Hijo del Hombre, así como Jesús, no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos. Así debemos ser nosotros. Ninguno de los apóstoles, de aquellos que anduvieron con Jesús ahí, cerca de Jesús, dijo que ser cristiano, lo que escribieron, nunca dijeron ser cristiano iba a ser fácil. Ser cristiano siempre ha sido duro, al punto que todos ellos fueron perseguidos y todos ellos fueron martirizados. La mayoría murieron mártires. Hubo otras personas que siguieron las enseñanzas de Jesús, pero después las dejaron. Dejaron de seguir a Jesús para seguir otras cosas, seguir sus propios objetivos. Ahí menciona a un individuo, Demas, se fue a buscar sus propias cosas. Hoy, muchos creyentes caminan
Y cuando llegan a un punto en su caminar cristiano, dicen, yo de aquí no paso. Eso que dice ahí, eso no es para mí. Yo te voy a decir, llegar a ese punto en tu vida, en tu caminar cristiano, después de que uno le ha pedido a Dios, le ha dicho en oración, Señor, por favor, muéstrame cuál es tu voluntad para mi vida. Y yo te voy a decir, esa es de las oraciones más peligrosas que cualquier persona pueda hacer. Y la razón es porque si Dios existe, Él te escucha. Y si te escucha, seguro que te va a contestar. Y cuando Él te diga qué es lo que espera que tú hagas, Él va a estar con los ojos abiertos para que lo hagas. ¿Cuál es el mejor ambiente para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es el lugar que Dios ha puesto para que nosotros hagamos su voluntad? Sencillo, es la iglesia local. Es la iglesia local que también es llamado el cuerpo de Cristo. Veamos el siguiente pasaje que está en Romanos en el capítulo 12. Vamos a empezar en el verso 4 y después vamos a leer el verso 3. En el verso 4 dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, la mano, el pie, los ojos, el oído, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos el uno al otro, unos a otros. Verso 6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. El cuerpo humano, si estudias, por muy poco que lo estudies, te vas a dar cuenta que es algo maravilloso. Pero para que el cuerpo humano funcione como es debido, cada parte tiene que trabajar apropiadamente. Por ejemplo, si tenemos la nariz tapada, no solamente nos cuesta respirar, nos cambia inclusive el tono de la voz. Si el oído interno, está inflamado, perdemos el equilibrio. Te lo digo por experiencia. Nos da algo que se llama vértigo y vemos como que todas las cosas nos dan vuelta. La iglesia es el cuerpo de Cristo y funciona o debe funcionar como un cuerpo. Cada miembro tiene una función, tiene su función. Una función que nos ha sido dada, nos ha sido asignada, y eso por la gracia de Dios. Esa misma gracia que nos salvó, que te da vida eterna, esa misma gracia nos asigna, nos da tareas específicas a cada uno de nosotros para funcionar en el cuerpo. Nosotros, cada miembro de la iglesia fue puesto en el cuerpo para cumplir una determinada función, una tarea específica, diferente muchas veces los unos de los otros. Cuando ustedes y yo entendemos que somos parte de un cuerpo, entonces entendemos el sentido de pertenencia, entendemos que ya no soy mío, que nos pertenecemos los unos a los otros. Nos necesitamos los unos a los otros para funcionar como Dios manda, como es debido. Hay miembros en el cuerpo que son más visibles que otros, están más a la vista, pero eso no los convierte en mejores partes. No, solo son partes diferentes y que están a la vista. Por eso, para evitar confusiones, el apóstol Pablo en el verso 3, que lo vamos a leer ahora, de ese pasaje que recién leímos, del 4 al 6, en el verso 3 lo pone de la siguiente manera. Romanos 12:3 dice, basado, Pablo hablando, en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y dice, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo, evalúense según la medida de fe que Dios le haya dado a cada uno. Pablo aquí está basado hablando en la gracia. Está basado
porque él es apóstol por gracia de Dios. ¿Va? Y está basado en la autoridad que por gracia ha recibido también de Dios para ser apóstol. ¿Va? Y Pablo, sin andar dando muchas vueltas, nos dice lo que nos tiene que decir. ¿Sabes por qué? Porque ustedes y yo necesitamos escuchar estas cosas de manera clara. Número 1, nos advierte que ninguno se crea mejor de lo que realmente es. En otras palabras, ninguno es mejor que otro. Nadie es mejor que los demás. Y a veces me pregunto yo, ¿por qué Pablo tenía que decir estas cosas? Y yo pienso, lo más seguro es que en la iglesia que recibió esta carta, la iglesia de Romanos, habían hermanos que por una u otra razón se consideraban estar por encima de los demás. Una pregunta, ¿cómo te consideras tú respecto a los demás hermanos? ¿Qué te motiva a ti a servir en el área que hoy estás sirviendo? Algunas personas, cuando son llamadas a servir en áreas visibles, en áreas que son notorias, caen en la trampa de Satanás. ¿Sabes cuál es esa trampa? El orgullo, la vanidad. Por eso cayó del cielo. Por eso Dios lo expulsó del cielo, por orgullo. Por eso también Pablo en este verso nos advierte que nos evaluemos conforme a la fe que nos ha sido dada. Evaluémonos y al punto de ver si los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad?, los estamos usando para servir a los demás. Las evaluaciones siempre tienen un propósito, ¿verdad? La pregunta podría ser, ¿cómo llegaste al lugar de servir en ese lugar donde estás sirviendo hoy? ¿Cómo llegaste ahí? A veces nos cuesta a nosotros ser sobrios al momento de evaluarnos. Al de autoevaluarnos nos cuesta ser sobrios. Por eso en 1 Corintios, capítulo 4, verso 7, Pablo nos dice así de manera directa también. Dice en el verso 7, pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? Una pregunta. Y continúa con otra pregunta. ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y dice, y si todo lo que tienen proviene de Dios, viene una tercera pregunta. ¿Por qué se jactan como si no fuera un regalo? A los ojos de Dios, y esta es la mejor perspectiva para ver las cosas, es la perspectiva más importante, nadie es mejor que nadie. Ninguno es mejor que otro. A los ojos de Dios todos somos iguales. Al punto que dice Dios que todo lo que tienes, inclusive todo lo que has logrado en la vida hasta el día de hoy, no tiene que ver contigo. Todo lo que tienes hoy, lo creas o no, viene o ha venido de Dios. Así que no te creas la mamá de Tarzán o la mamá de los pollitos. Todo lo que cada uno de nosotros tenemos nos ha sido dado por Dios en su gracia. Romanos, en el capítulo 2, en el verso 6, volviendo a leer este verso, ahora lo vamos a leer completo, dice, Dios en su gracia, dice, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Y dice, por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, o sea, de exponer la palabra de Dios, hazlo con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Y dice, si eres maestro, enseña bien. Wow, yo creo que este verso, a mí en lo particular, que como pastor me toca enseñar muchas veces, siempre que pienso en esto, digo yo tengo que aplicar en la enseñanza lo que llamo yo el sistema, la estrategia de Esdras. Esdras fue un profeta y dice Esdras en el capítulo 7, verso 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla a Israel con todos sus estatutos y decretos. En otras palabras, la estrategia de Esdras es, primero estudias la palabra, luego, número 2, la pones en práctica, o sea, la pones en práctica en tu vida, la cumples tú. Y número 3, después
estás listo para enseñarla a otros. Siguiendo con la lectura de Romanos capítulo 12, en el verso 8, dice, si tu don consiste en animar a otros, no te quedes callado, anímalos. Si tu don es dar, hazlo. Da con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, ¡wow! Entonces dice, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Toda la iglesia. Y de nuevo, cuando hablamos de iglesia, no hablamos de edificio, hablamos de personas. Estamos equipados para servir. Ustedes y yo somos herramientas en las manos de Dios para edificar la iglesia. Lo que vamos a leer en el siguiente pasaje tiene como meta la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. El pasaje habla de dones, pero el objetivo, la meta del pasaje en sí no es exaltar los dones, sino cuál es el propósito, cuál es la meta, el por qué Dios ha puesto los dones, nos ha dado dones, ¿verdad? Y el propósito es edificar el cuerpo, edificar la iglesia. Y en ese trabajo de edificar la iglesia, todos jugamos un papel, todos tenemos una parte activa. Así que vamos a empezar por eso. Vamos a empezar hablando que Jesús, para desarrollar su iglesia, o sea, su cuerpo, número 1, extiende su gracia a los creyentes. Todo es por gracia. Efesios, capítulo 4, verso 7, dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo, la gracia de Cristo. En otras versiones, la Reina Valera del 60, la LTV, la expresión no obstante se traduce pero. O sea, nos está diciendo para confirmarnos lo expresado en los primeros versos sobre la unidad. El capítulo 4 empieza hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Dice, pero Jesucristo en su gracia, en su generosidad, nos ha dado a cada uno un don especial. Jesucristo nos ha dado un don especial. O sea, ser un solo cuerpo. O sea, estar en unidad no implica que todos tenemos el mismo don, que todos tenemos la misma función en la iglesia, en el cuerpo. No, cada uno tenemos un lugar, cada uno tenemos una función en la iglesia y todas contribuyen para el bien de todos. La generosidad de Cristo es por el bien del cuerpo, es por el bien del todo, no para llenarle el ego a uno o a otro, no. Jesucristo no está interesado ni en tu ego ni en el mío, para nada. Está interesado en el cuerpo, en todos nosotros. Una cosa que debemos saber es que la gracia es única para los creyentes. No, la gracia no anda por ahí, por las calles. Es única, es propia para los creyentes. Número 2, para desarrollar su iglesia, su cuerpo, Jesús en su gracia le da a la iglesia los dones que la iglesia necesita. Leamos los versos 11 y 12, ahí en Efesios capítulo 4, dice el verso 11, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Aquí los dones dados a la iglesia son personas con determinadas habilidades, con determinadas capacidades para servir a la iglesia. En el verso 12 dice ellos, o sea, refiriéndose a esas 4 personas, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al cuerpo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Es decir, edifique el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos dice el verso.
Número 3. Para desarrollar su iglesia, para que su cuerpo crezca de manera saludable, Jesús dice que los dones, estos dones, son ejercitados de manera continua, no es de un instante y ya. El verso 13, ahí en Efesios 4, lo pone de esta manera. Este proceso, dice, este proceso continuará hasta que todos nosotros alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. No solamente unidad de nuestra fe, sino que conozcamos al Hijo de Dios. Y dice que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Que ese es el plan de Dios. Que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Que alcancemos ese nivel. Nadie puede decir, yo ya cumplí mi parte, ya me voy, ya hice lo que tenía que hacer, así que nos vemos, ¿verdad? Me retiro, me dedico a otra cosa. No. Esto no es algo que tú llegas, lo haces en un sas y te vas. No. Dice que esto es algo continuo. Y es tan continuo hasta que alcancemos la unidad de nuestra fe. De manera general y de manera práctica. La unidad solo es posible entre aquellos que creen lo mismo. ¿Ah? Creen lo mismo. Por ejemplo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ah? Que Jesucristo vino al mundo, caminó entre nosotros y que murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. Pero que también Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Va? Tenemos que creer, solo podemos estar en unidad con aquellos que creen que solo en Jesucristo hay salvación. ¿Va? O con aquellos que creemos que la salvación solo es por gracia. O que la salvación solo es por fe. Solo basta creer para ser salvo. ¿Va? Y también con aquellos que creen que la Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios. Ustedes y yo, aunque querramos, no podemos tener unidad con aquellos que enseñan que Jesucristo no es Dios. Si alguien me dice que Jesucristo no es Dios, hasta ahí llegó, agarre su camino. No podemos tener unidad con aquellos que tienen otros libros, que los ponen por encima de la Biblia o al par de la Biblia, que los citan igual o más que a la Biblia. No. No podemos tener unidad con personas que dicen que hay otros corredentores o corredentoras, que Cristo salva, pero que esta persona también. Y dice que este proceso va a continuar hasta que conozcamos al Hijo de Dios. El proceso de edificación continuará hasta que alcancemos la medida que Dios tiene para nosotros. Y la medida no es otra que ser semejantes, alcanzar la estatura de Jesucristo. Jesús quiere desarrollar su iglesia. Y en ese proceso de desarrollar su iglesia, número 4, Jesús tiene un propósito. Y el propósito es que la iglesia no se quede bebé, que la iglesia madure. Si ves el verso 14, ahí en Efesios 4 dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado al otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, de nuevas doctrinas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan enseñarnos con mentiras hábiles, cosas que parecen verdad. Si estamos unidos en fe, si estamos unidos en doctrina, si estamos unidos en la práctica de nuestra fe, seremos maduros. Y vamos a evitar ser arrastrados por cualquiera que venga ahí con cualquier doctrina. Inclusive vamos a ser capaces de distinguir cuando alguien llega con doctrinas falsas, enseñando estilos de vida diferentes. Vamos a poder mantenernos firmes en lo que la Biblia nos enseña. Uno de mis trabajos como pastor, ¿verdad?, es asegurarme
que cada uno de ustedes está siendo alimentado solo con la palabra de Dios. Que todo lo que voy a enseñar aquí viene de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y que eso va a hacer que cada uno de ustedes y yo nos mantengamos firmes en la fe. Que vamos a mantenernos viviendo conforme a los estándares que Dios tiene para nosotros. Una quinta cosa. Jesús, para desarrollar su iglesia, o sea, su cuerpo, nos dice algo que es bien importante. Y es que su iglesia, su cuerpo, tiene una cabeza. Y Cristo, Él es la cabeza de la iglesia. El verso 15 de ahí, de Efesios 4, dice, en cambio, dice, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Mira cómo dice, quien es la cabeza de su cuerpo, ¿qué es la iglesia? Y una cosa es cierta. Si Él es la cabeza de la iglesia, Él sabe lo que su cuerpo necesita. Si Él es la cabeza, Él sabe qué es lo que el cuerpo necesita. Por lo tanto, Él le da a la iglesia los dones que son necesarios. No le da menos, tampoco le da más. Le da lo que necesita. Así que nosotros, enseñados por Cristo en su gracia, en lugar de salir atrás de cualquier doctrina, de cualquier enseñanza antibíblica, dice que vamos a hablar la verdad bíblica, la vamos a hablar en amor y que seremos más parecidos a Jesucristo. Para desarrollar su iglesia, su cuerpo, Jesús, número 6, hace que cada parte, cada uno de nosotros encaje el uno con el otro. Verso 16, dice que Él, Jesucristo, hace que todo el cuerpo encaje, no encaje bien, encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir su función, haciendo su parte específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece, todo el cuerpo está sano y está lleno de amor. Jesús es el que hace. Jesús es el que hace que cada parte de su cuerpo funcione. No es el pastor, no es el diácono, no es el que sirve el café. No, es Jesús que lo hace. Y cuando cada parte hace la función que le fue dada por Él, ayuda a que los demás del cuerpo, los demás miembros del cuerpo, crezcan, a que el cuerpo se desarrolle saludable, que se desarrolle en amor, que podamos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Así que yo les voy a decir, pongámosle atención, no tanto a los dones, sino a la meta, al propósito de los dones. Los dones que fueron dados a la iglesia, y los dones y el propósito es edificar al cuerpo, edificar la iglesia, preparar a los miembros para hacer el trabajo. La iglesia está bien cuando todos nosotros estamos creciendo de manera saludable, porque la iglesia toda está creciendo de manera saludable. Así que hagamos cada uno nuestra parte. No te quedes sentado, haz tu parte. Para finalizar, yo creo que este pasaje tiene muchos retos para nosotros. Lo primero que te voy a decir es que en el cristianismo no hay lo que llamaríamos los llaneros solitarios. No existe. Así que no dejes de congregarte. Siempre que te congregas, ya sea de manera virtual o de manera presencial, en ese proceso te estás alimentando con la palabra de Dios. Igual pasa cuando te unes a uno de los grupos. Grupos de hombres que se reúnen para orar, para estudiar la palabra, o grupos de mujeres que también oran juntas y piden por las cosas que son necesarias para la obra de Dios. O cuando eres parte de un grupo de crecimiento. Yo te voy a decir, cuando estás en ese grupo, lo más seguro es que vas a crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y entonces, lógico, creceremos en unidad. Aprenderás cuál es tu función y aprenderás a ejercer tu función para que el cuerpo funcione mejor. Todos somos miembros del cuerpo.
todos. Y todos nos pertenecemos a todos. Nos pertenecemos los unos a los otros. Yo sé que en este tiempo de la pandemia, debido al distanciamiento físico, no podemos hacer lo que a los latinos nos gusta, abrazarnos y darnos la mano y besos en la mejilla. Pero yo te voy a decir una cosa. Aún con esos 2 metros de distancia, Cristo está trabajando con nosotros. Cristo está equipándonos para alcanzar el mundo con el Evangelio. Si el cuerpo no está funcionando hoy como debería funcionar, posiblemente es que hay alguien que no está haciendo su parte. Y ese alguien podría ser tú. ¿Ah? No estás haciendo lo que debería estar haciendo. Si abres bien tus ojos, vas a ver que hay huecos en el servicio. En el servir a los demás, vas a ver que hay huecos que tú tienes la capacidad de llenarlos. Ve y llénalos. No te vayas a tu casa sin llenarlo. No te vayas a la cama sin llenarlos. Si estás en tu casa hoy, yo estoy seguro que hay huecos en la vida de personas, de muchas personas, que tú puedes llenar con una llamada o con un mensaje de texto. Así que esfuérzate primero en venir a las diferentes reuniones. En cada una, Dios tiene algo especial para ti, algo que te quiere enseñar, algo que va a ser útil para que le sirvas mejor. Esfuérzate también en contactar a esas personas. Personas que sabes que necesitan una palmada en el hombro, una palabra de aliento en su oído o una frase de ánimo. Iglesia, los amo. Los amo. Y les digo, es tiempo de madurar. Es tiempo de dejar los hábitos de bebés espirituales. Es tiempo de convertirnos en cristianos maduros, saludables. Y yo te voy a decir, si hay algo específico que quieres conocer sobre tu don para servir al cuerpo mejor de lo que lo está haciendo hasta hoy, llama a uno de tus líderes. Si quieres, me llamas a mí por teléfono, un mensaje de texto. O hagamos el tiempo para vernos y hablar de todo aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Yo te reto a que lo hagas. Yo te reto a que sirvas y vivas como parte del cuerpo de Cristo. Oremos. Dios, qué bueno es saber que somos parte de tu cuerpo y que tú eres la cabeza. Que tú eres quien nos encaja, tú eres el que nos da tareas específicas. Tú eres el que dirige todo esto, Señor. Y te damos gracias porque en tu gracia nos has permitido ser parte de esto. Señor, no queremos seguir siendo bebés espirituales. No queremos ser arrastrados por cualquier doctrina. Por eso queremos congregarnos y aprender y saber qué es lo que dice tu palabra, qué es lo que tú esperas de nosotros. Queremos tener certeza, tener bien claro tu plan de salvación, que somos salvos por gracia, solo por gracia, que somos salvos por fe, solo por fe, que solo en Jesucristo hay salvación y que solo la Biblia es tu palabra y que toda la honra te corresponde a ti. Ninguno de nosotros puede llevarse honra alguna. Tú la mereces toda, tú eres el Dios, de dioses, tú eres el Rey de reyes, tú eres el Señor de señores, eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres nuestro Padre. Gracias, Dios, por eso. Gracias por amarnos y permitirnos amarnos los unos a los otros. Gracias por enseñarnos todo eso hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Firme la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca
esperanza está en Él. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él. Ahora tengo futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto a aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya, por la eternidad. Ser el cuerpo de Cristo no es algo de un día a la semana. No, somos el cuerpo de Cristo toda la semana. Por eso durante la semana tenemos otras reuniones a las cuales eres invitado, eres invitada a ser parte. Por ejemplo, los martes, los hombres nos reunimos a las 6 de la mañana para orar. ¿Quieres unirte? Conéctate. Tenemos la reunión de hombres en la noche también, a las 7 de la noche. Nos reunimos aquí de manera presencial y de manera virtual también para tratar un tema. Estamos hablando de cómo dar el evangelio de manera más efectiva. ¡Ey, ven! No te quedes en casa. Los miércoles tenemos la reunión de mujeres. Las mujeres se reúnen para estudiar la palabra. Están estudiando todas las mujeres de la Biblia. Seguro que tú vas a aprender mucho de alguna de ellas. Seguro que sí. Los grupos también nos reunimos, algunos los viernes, otros los jueves, otros el sábado, los jóvenes el domingo. Y en esas reuniones también aprendemos mucho. No te las pierdas, no te las pierdas. Quiero recordarles que el día 15, sábado 15, vamos a tener nuestra reunión mensual de matrimonios. No te la pierdas. Vamos a hablar de COVID. Sigamos las instrucciones. Vamos a ver qué tan buenos somos para seguir instrucciones. No dejes de ser parte de eso. Gracias por haber estado aquí con nosotros, participando de esta reunión. Yo estoy seguro que Dios tenía algo específico que lo puso en tu corazón. No permitas que salga de ahí.
Manténlo ahí. Aférrate a lo que Dios te ha enseñado el día de hoy. Bendiciones.